darle herramientas a los productores para el tema de comercialización, que creo que ya como productores la parte de producción la tienen bien dominada, pero falta darles capacitación en cómo vender, cómo cerrar ventas, cómo hacer el modelo de negocio que sea rentable y que no sea una actividad que sea como un hobby para ellos o habilidad para ellos. En la que sigue. Les decía también que parte del programa ha sido hacer capacitaciones de su manejo de residuos y con los productores hicimos para que hicieran el manejo de los residuos agrícolas, que también es algo que no se ha trabajado por parte del gobierno, que creemos que es importante porque pues al final como se usan productos químicos, pues no hay residuo final de los productos. La que sigue. La que sigue. También tuvimos otros cursos de ecotecnias que son en base a, pues, cómo utilizar los recursos naturales, ¿no? El tema del agua, con captación de agua de lluvia, deshidratadores solares, el mismo huerto urbano, la composta, que consideran ecotecnias, biofiltros, también hablamos de eso, para que la gente supiera cómo se puede implementar esas ecotecnias en sus ciudades. La que sigue. Obviamente también es importante hablar de las infancias porque pues, es la base también de todo el desarrollo de lo que queremos hacer. Se dieron también varias capacitaciones a los niños. La que sigue, por favor. Y pues más ecotecnos, ¿no? También, sobre todo, como nuestra área es la botánica, vamos a darles capacitaciones en temas de reforestación, que también hay problemas, eso no se sabe hacer bien la reforestación en muchas partes, y propagación de plantas ornamentales. La que sigue. Entonces, a partir de todos estos cursos, la que sigue, por favor, se hicieron materiales digitales de la que sigue. Se hicieron materiales digitales de la que sigue. Perdón, es que también va un poco de... No te preocupes. Sí. Hicimos materiales digitales gratuitos de acceso al público que están disponibles en nuestra página web organizativa para que los descarguen. Estos son los resultados de todo lo que vimos que necesitan como productores, por ejemplo, de nuestros cursos de técnicas de negociación para cerrar ventas, de cómo hacer un modelo de negocio para productores agrícolas, incluso les di cursos a los productores de cómo usar WhatsApp Business para el manejo al cliente. La que sigue, por favor, también es una guía que tenemos. Hablamos de los residuos y, por ejemplo, también tips para evitar el desperdicio de alimentos. Eso es lo que nos va mucha. La que sigue. Reciclaje, lo que les comentaba, los residuos. Todo esto lo pueden descargar. Bueno, la que sigue. Y ya más temas más técnicos, como es cómo abonar nuestras plantas a partir de la composta y del huerto. Elaboración de fertilizantes orgánicos. Lo de la reforestación también. Deshidratadores solares y el huerto. Entonces, todo esto es un esfuerzo que también se hizo con el dinero de colectivos culturales comunitarios durante 3 años. Ahí ese fue un recetario que hicimos entre todos los alumnos para compartir recetas con cosas que cultivaban en sus huertos. Minuto. Y listo. Muchas gracias, bióloga Leslie Montserrat. Hay un problema de audio, solo me pueden escuchar si tengo mi micrófono abierto. Entonces, yo creo que así lo resolvemos. Y vamos a pasar ahora eh, a escuchar a Griselda Arroyo Romero. Y si por favor se puede presentar, decir algo sobre ustedes, se los voy a agradecer. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Griselda Arroyo. Yo estoy como docente en la UAM en procesos sociales y en la licenciatura de política
políticas públicas. Mi formación es economista y esta presentación es una parte de la tesis que estoy elaborando en el doctorado de Ciencias Económicas y se llama Prácticas Campesinas y Agroecológicas, dos pilares en la construcción de la soberanía alimentaria. En esta, pareciera a veces que las prácticas campesinas las asociamos directamente con las prácticas agroecológicas y las prácticas agroecológicas como con las prácticas campesinas. Si bien ambas están interrelacionadas y comparten principios comunes, pues sí es importante diferenciarlas y en el caso de la construcción de la soberanía alimentaria, la aportación que hace cada una de ellos a la de esta. Realmente tienen muchos aspectos en común, pero queremos, el objetivo era como diferenciar qué es lo que nos aporta cada una de ellas y cuál sería como el ámbito de acción. ¿Por qué? La soberanía alimentaria, obviamente desde la tesis está abordada como un concepto político, como un concepto de defensa del territorio y como un concepto de una alternativa al sistema capitalista o el sistema agroindustrial. Entonces, por eso de ahí emerge diferenciar y ver las aportaciones de ambas prácticas, ¿no? En este caso, algunos de los aportes de las prácticas campesinas, pues está la milpa. La milpa realmente se entiende como un agrosistema y un policultivo, donde es muy importante diferenciar tanto la zona urbana, perdón, la zona geográfica, como los recursos disponibles de esa zona, para poder determinar qué es la milpa, ¿no? O sea, y cómo se construye la milpa en relación a la zona geográfica, porque no es lo mismo una milpa en el estado de Michoacán que en el estado de Tlaxcala, a pesar de que compartan principios similares, pero principalmente la milpa recupera los recursos o los bienes que están disponibles en cada una de las. Entonces, de ahí que las prácticas campesinas recuperen principalmente el uso y todos los factores productivos que están disponibles en esta región. Y tenemos la parte de, pues, que las prácticas campesinas están muy basadas y principalmente construidas en toda esta experiencia de conocimientos de los campesinos, que principalmente pues, son prácticas más que nada del día a día, del cotidiano constante y de la acumulación de conocimiento que se ha ido transmitiendo generación tras generación. Estas prácticas pues no son las mismas, sino que también se han ido modificando conforme a cada uno de los retos que va determinando cada una de las regiones, ¿no? Por ejemplo, en Tlaxcala, pues ellos definen su microclima, porque no es lo mismo en la comunidad de Vicente Guerrero a una comunidad cercana, ¿no? O sea, pueden variar las condiciones constantemente y entonces eso determina mucho la toma de decisiones desde cuándo empezar la siembra hasta cuándo empezar a elaborar la cosecha, ¿no? Y pues este aprendizaje pues es empírico, pero lo más importante en las prácticas campesinas es que estas prácticas no solamente se basan en la parte productiva, sino que también están muy asociadas con componentes religiosos e incluso con fases lunares. Entonces, seguían muchísimo con este conocimiento y lo va a determinar. Obviamente se va cambiando en el tiempo, pero hay un componente biológico muy fuerte en relación a la religión y en relación a la lectura del cielo, de la luna, etcétera. Es decir, hay un componente simbólico que no está en las prácticas agroecológicas, ¿no? Entonces,
He ahí como el componente principal y la otra, la organización que está dentro de estas prácticas, dentro de la misma comunidad. Es decir, constantemente se están compartiendo que cuándo van a empezar, cuándo van a iniciar, de acuerdo a el ciclo o a el ambiente que están en ese momento, ¿no? Por favor. Y bueno, en este caso, pues algunas aportaciones de las prácticas campesinas. Tenemos la semilla, lo que les decía, aquí en las prácticas campesinas tiene que ver mucho con el tipo de recursos e incluso con los alimentos que ellos consideran que son aptos para su alimentación. No simplemente porque digamos que el maíz blanco es mejor que el maíz azul o el maíz amarillo, etcétera. Aún así, para la elaboración de diferentes platillos tiene que ver mucho con lo que ellos conocen, con los sabores que ellos están de acuerdo en decir, este es el alimento apropiado para mi familia o para la comunidad. Es decir, hay mucha aceptación en decir qué alimento es el apropiado, no porque se diga que tiene mayores nutrientes. No es que estén negados, por supuesto que no, pero sí hay como que tienen que hacer una práctica, una observación y ver el resultado para determinar si sí consideran integrarlo a parte del alimento básico, ¿no? También tenemos el trabajo colectivo, en este caso, pues, muchas veces el trabajo del campo es muy demandante y a veces muchos integrantes de la familia tienen que buscar opciones económicas en las ciudades más cercanas y algunos incluso migran a otros estados y es complicado en el momento de apoyo y es que se piden entre ellos el apoyo para el trabajo, ¿no? Entre ellos tenemos el trabajo de mano vuelta, entre otros, ¿no? Y bueno, algunos de las prácticas agroecológicas pues, tienen que ver más con la explicación del uso de los recursos para lograr esta sustentabilidad, para lograr la biodiversidad, tener menor dependencia de insumos externos a los que están en las comunidades y mayor resiliencia a los cambios climáticos, ¿no? Esto de las prácticas agroecológicas pues tienen que ver mucho con la explicación de cuáles, por ejemplo, semillas en la milpa pueden dar mayor productividad o cuáles permiten más resistencia al cambio climático, pero nuevamente, en este caso las prácticas agroecológicas no necesariamente porque generan mayor productividad son aceptadas por las prácticas campesinas, sino que ellos ven si realmente los recursos están disponibles en sus prácticas. Y también, pues, la otra es el trabajo. Si implica de por sí las prácticas campesinas ya quieren implicar una demanda de trabajo alta, si esta requiere más trabajo, pues obviamente no es porque no la acepten, sino que a veces pues no es suficiente con el trabajo de la familia en este momento. Entonces, ahí es donde empieza como a dialogar qué es lo que sí podemos realizar, cuál no, y cuál es lo que podemos hacer con las prácticas también, ¿no? Y bueno, los aportes de la agroecología, pues tenemos que van más enfocadas a la parte del crecimiento y la producción, y pues también tenemos más el aspecto de determinantes biológicos para la identificación de esta sistematización, del aumento de la producción e incluso del rendimiento, ¿no? Y por ahí tenemos a Toledo, que maneja la cuestión del metabolismo social, donde explica todo la importancia de estas prácticas agroecológicas en relación a todos los desechos y la implicación que tienen para el. Y por último, nuevamente la cuestión de resiliencia al cambio climático que tenemos. Y bueno, para ir cerrando, cómo ambas prácticas fortalecen a la soberanía alimentaria, en este caso, pues a la disponibilidad del alimento, nuevamente esa disponibilidad de las prácticas campesinas es que sea un alimento aceptable culturalmente. El acceso, pues también tenemos ahí una presencia,
y efectivamente pues da información en relación a la parte de sustentabilidad y posibles alternativas que constantemente pueden ir mejorando estas prácticas. Ahí en la imagen tenemos una imagen donde esos barriles concentran o tienen semillas en las cuales están protegiendo de cada una de las comunidades, ¿no? Y en el otro lado, la importancia que tienen estas prácticas campesinas en relación al núcleo familiar y la comunidad. Y por el último, donde tenemos como la cazuela enorme, que esa es una sopa de milpa, donde tenemos la gran diversidad de productos que se siembran en una comunidad, pero que a la vez refleja la importancia, porque esa no necesariamente es para todo el mundo la misma, sino que pueden cambiar. En lugar de la flor de calabaza, pueden incluir chícharos o papa, o depende mucho de los recursos que están disponibles en esa comunidad. Y bueno, creo que estas prácticas aportan mucho, sin embargo, pues tenemos muchísimos retos en relación a los tipos de recursos disponibles y obviamente frente al sistema capitalista, pues esta obsesión que tiene, ¿no? Tendencia de tierra, que es un tema importante para los campesinos, la parte del mercado justo y obviamente la parte de las nuevas generaciones que mantengan estas prácticas. Y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, maestra Griselda. Ahora vamos a pasar a escuchar a Nancy Serrano Silva con su ponencia Buenas prácticas agrícolas y alimentarias. Bienvenida, Nancy, y si también gustas decir algo acerca de ti, por favor. Hola, buenas. ¿Todos me escuchan bien? Bueno, bueno. ¿Nos escuchas, Nancy? Sí, sí les escucho, pero parece que ustedes a mí no me pueden escuchar. ¿Me oyen? ¿No? Hola, Nancy, ¿sí nos escucha? Sí, sí. No está. Ah, ya es. Sí, es que no te escuchamos, vemos que tienes tu micrófono abierto, pero no se escucha. Eh, Les No, propongo si pueden, me voy a desconectar y a volver a conectar desde otra computadora para ver si es un problema con mi máquina y mientras les propongo si pueden avanzar con otra presentación y avanzo después. ¿Sí? no. Hola, hola Mayra, ¿nos escucha? Buenas tardes, sí los escucho. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes. Mayra, Buenas tardes. muy bien. Entonces, proyecto para que pueda usted iniciar. Si quiere decir algo de usted, está bien. Muchas gracias. Perdón, sí me escuchan, ¿verdad? Bueno, buenas tardes.
Me presento, soy Mayra Nicolás García. Me encuentro en el Instituto Tecnológico Superior de Texuitlán y bueno, mi área es las ciencias en alimentos. Perdón, ¿podría avanzar, por favor? Es que aquí se avanza, pero Ah, perdón. Bueno, entonces mientras voy platicando, el trabajo, bueno, la propuesta es valorización del frijol ayocote, Phaseolus cocinus, de la Sierra Nororiental de Puebla, una alternativa biotecnológica. Ay, perdón, ya se dejó de proyectar. Muchas gracias, ya lo podemos, ya lo visualizo. La anterior, por favor. Bueno, ok, una alternativa biotecnológica desde la economía social y solidaria. La siguiente, por favor, bueno, el género Phaseolus en general, o los frijoles, forman parte, son alimentos básicos de la alimentación mexicana. El género Phaseolus tiene alrededor de entre 70 y 150 especies. ¿Le podría dar una siguiente, por favor? De las cuales existen 5 especies de importancia, la anterior, por favor, de importancia comercial y económica, dentro de los cuales se encuentra el frijol Phaseolus vulgaris, que es el más común. Sin embargo, en esta charla vamos a hablar del ayocote, que es el Phaseolus cocinus. El ayocote, al igual que todas las especies de Phaseolus, pues varía, tiene una gran diversidad genética que depende de la distribución geográfica, los factores genéticos, forma, tamaño, color. Sin embargo, también es un producto con una gran calidad nutricional y funcional. La siguiente, por favor. Como pueden, bueno, creo es muy conocido que el frijol, maíz, forman parte de los cultivos prioritarios. Una característica que tiene el frijol ayocote es que es un cultivo resistente a diversas condiciones bióticas y abióticas que puede presentarse y, como mencioné, forma parte, es el tercero, ocupa el tercer lugar, perdón, en cuanto a su comercialización o de importancia económica. La siguiente, por favor. Sin embargo, como mencioné, existe una gran diversidad que podemos encontrar desde colores cafés, morados, amarillos, negro, o los que se encuentren moteados. Los que pueden ser morado moteado. ¿A qué me refiero con moteado? Que tienen como pues esas pigmentaciones como pequitas. La siguiente, por favor. Entonces, esta diversidad genética, bueno, una característica principal, aparte de esta gran diversidad genética en cuanto a colores, es su tamaño. Como podemos ver, es un frijol muy grande que oscilan alrededor de casi 2 centímetros en promedio de longitud. Entonces, al ser un frijol grande, es muy poco consumido, a pesar de que ocupa el tercer lugar en importancia comercial, porque cuando se somete a un proceso de cocción, pues incrementa hasta un doble su tamaño. Por esa razón es muy poco consumido. Sin embargo, la siguiente, por favor, tiene una gran calidad, una importancia en cuanto a composición nutricional. Como mencionaba, podemos observar en la figura cómo se ve el ayocote crudo y cómo incrementa su tamaño en cocido. Si de manera de manera cruda tiene 2 centímetros de longitud, pues incrementa casi 2 veces, 3 veces su tamaño, dependiendo. La siguiente, por favor. Entonces, esto hace que su importancia, pues, o más bien su consumo se disminuya por el amplio tamaño. Sin embargo, es muy importante, o al igual como los otros géneros especies de Phaseolus, pues tiene una gran composición nutricional, fuente de proteínas entre un 30%,
carbohidratos, fibra, lípidos, vitaminas, minerales y otros fitoquímicos. La siguiente, por favor. Sin embargo, como las leguminosas también posee componentes no nutricionales que fuera de que no generen un efecto secundario como flatulencias en algunos casos, también nos proporciona una gran cantidad de compuestos bioactivos en general. La siguiente, por favor. Estos compuestos bioactivos pues, abarcan desde los pigmentos, los compuestos fenólicos. La siguiente, por favor. Así como las proteínas que se caracterizan, las cuales se van a encontrar dispersos pues, en toda la estructura del frijol. ¿Por qué muestro la microestructura? Porque en muchos casos hay personas que tienden a dejar a un lado la cascarita del frijol, cuando podemos observar, bueno, brevemente en la figura, se observan unos pigmentos que son taninos que están presentes en esa cascarita que le da esa importancia funcional también al frijol. La siguiente, por favor. Entonces, realmente esta importancia de la composición con la estructura también radica, bueno, es algo que se ha estado investigando y que se ha observado. ¿Por qué muestra la microestructura? La siguiente, por favor. Porque también algo que ha ocurrido en el campo mexicano es que en muchas ocasiones los productores pues se dejan almacenado o por cuestiones de comercialización baja, poca comercialización de este frijol que no es tan característico, pues los almacenan y estos tienden a endurecerse, lo cual modifica su estructura, en cuanto a su estructura, sus tejidos, se endurece el frijol. Sin embargo, pues este endurecimiento ya existe evidencia en otros frijoles que solamente que nos pueden aportar componentes como los que están en la cascarilla, que son los compuestos fenólicos o los pigmentos. La siguiente, por favor. El cual, bueno, no todo es malo porque como mencioné, a pesar de que tenemos componentes no nutricionales, pues este tipo de productos naturales o recursos nos proporcionan beneficios a la salud que involucran una gran cantidad de propiedades biológicas como anticancerígeno, antioxidante, hipoglucemiante, entre otras, ¿no? Y actualmente pues sabemos que muchos componentes tienden a actuar como prebióticos, perdón, que nos ayudan a la mejora de la microbiota intestinal. La siguiente, por favor. Sin embargo, bueno, nosotros consumimos los frijoles mediante diversos tipos de procesamientos como remojo, procesos de cocción, se han evaluado germinados, se han implementado o estandarizado procesos para ponerlos a obtener extrudidos, o botanas, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor. Sin embargo, como comenté, una problemática que tienen los productores es que los frijoles se quedan y se llegan a endurecer por el almacenamiento, porque no se almacenan en condiciones adecuadas por condiciones de altas temperaturas o dependiendo de las regiones, y principalmente aquí en la región de estudio, pues es la humedad, ¿no? En la que se puede estar almacenando estos frijoles. La siguiente, por favor, lo cual, como mencioné, causa cambios que nos incrementan tiempos de cocción. Sin embargo, es muy importante resaltar, pues, la composición, ¿no? Que radica en fenólicos y proteínas y otros constituyentes que tienen efectos para la salud. La siguiente, por favor. Entonces, aquí en el estado de Puebla, bueno, principalmente el objetivo que se tiene es pues rescatar y revalorizar a este frijol porque, como mencioné, por su tamaño, no es tan utilizado, tan empleado, o no es tan consumido. Sin embargo, es una fuente de una gran cantidad de componentes, componentes o nutrientes, así como componentes no nutricionales o compuestos bioactivos que pueden generar o que pueden beneficiar a nuestro organismo. La siguiente, por favor.
Nosotros nos hemos centrado, bueno, de lo breve que voy a hacer en esta parte de la presentación, nos hemos centrado en obtener o valorizar o enfocarnos en uno de los nutrientes más importantes que este presenta, que es, que son las proteínas. Como podemos ver, bueno, los nutrientes, en este caso las proteínas, tienen ciertas funciones constructoras, o regeneradoras de tejido. La siguiente, por favor. Por ello, como una de las alternativas que para emplear estas proteínas, la siguiente, por favor, es que, Por favor. la siguiente, por favor. Un minuto, por favor. Sí, la siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, ¿por qué la importancia de estas proteínas? Porque la anterior, por favor, no solamente, o ahí sí que radica en el utilizarlas para el desarrollo de nuevos productos, sino que también para poder promover o utilizarla en procesos biotecnológicos. La siguiente, por favor. Como laboratorio nacional, bueno, en este caso somos sede del laboratorio, un laboratorio nacional CONACYT, el cual pues tiene el objetivo de emplear estas proteínas y utilizarlas en tratamientos biomédicos con el objetivo pues de utilizarlas como regeneradoras de tejidos en enfermos con pie diabético. La siguiente, por favor. Por ello se ha estado estudiando los compuestos, perdón, las proteínas, en específico péptidos bioactivos, para poder emplearlas en enfermedades como las de pie diabético. La siguiente, por favor, en donde bueno, hemos evidenciado que ya presentan estas actividades biológicas como antioxidantes y antifúngicos. La siguiente, por favor, las cuales nos van a permitir esa aplicación biotecnológica y con ello contribuir a la reducción de enfermedades de alta incidencia. Específicamente, el objeto de estudio es pie diabético hasta el momento. Sin embargo, existe una gran cantidad de estudios, bueno, existen estudios donde se ha evidenciado que también tienen efectos anticancerígenos. La siguiente, por ¿Sí favor. puede ir concluyendo, por favor? ¿Sí? La siguiente, por favor. En este caso, bueno, también, como mencioné anteriormente, el ayocote no solamente se puede utilizar para consumirlo y que nos genere un beneficio, sino que también nos permite que podemos utilizarlo o aplicarlo en el desarrollo de nuevos productos o también en procesos industriales, como se muestra en la presentación, que se puede descascarillar y se pueden comercializar de manera independiente de las estructuras de los frijoles, en este caso el ayocote, que puede ser pues materia prima para el desarrollo de nuevos productos o para aplicaciones biotecnológicas como las que mencioné anteriormente. ¿Puedo concluir con esto? En las siguientes diapositivas pues les mostraba cómo se pueden emplear en el desarrollo de nuevos productos, pero prácticamente ese es el objetivo, que se busca el apoyar al sector, al campo mexicano, productores de ayocote, que se busca buscarles alternativas para pues el aprovechamiento de este recurso natural. Muchas gracias. Muchas gracias, perdón por No, apresurar no. la presentación. Estamos en el tiempo. No sé si ya Nancy puede escucharnos. Bueno, 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 ¿me oyen? Bueno, bueno, bueno. Hola, hola. ¿Sí, me oyen? ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Una disculpa por los problemas de sonido. ¿Sí me oyen bien? Ahora no los escucho yo a ustedes.
Voy a abrir mi micrófono, Nancy, aunque se vicia para nosotros, pero solamente es para decirte que sí te sí te escuchamos. escuchamos. Vale, muchísimas gracias. No sé si puedan proyectar ustedes o proyecto yo la presentación. ¿Ella proyecta? ¿Cómo? Si ella quiere, adelante. Perdone, Perdone por pero... el... sí, sí, si nos si nos apoya apoya Nancy Nancy y y también también nos puede puede decir decir algo algo sobre sobre usted, usted, está bien. Pues muchísimas gracias. Yo soy Nancy Serrano Silva, soy investigadora por México y estoy adscrita a la Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM. La CIBIOGEM es la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados. Y pues muchas gracias por este espacio, por permitirme compartir parte del trabajo que estamos realizando. Y ahí pueden ver la presentación. Sí. Bueno, pues muy bien. El objetivo de esta charla es compartir algunas reflexiones. ¿No? ¿Ya no se oye? Sí, sí te sí te escuchamos, pero es escuchamos, que pero se es que se vicia vicia mi mi audio. audio. Pero tengo Pero mi tengo mi cámara cámara prendida para hacer hacer señas. señas. Muy bien. Les comentaba que el objetivo de compartirles esta presentación es pues hacer algunas reflexiones acerca de la necesidad de ampliar el alcance de estas buenas prácticas agrícolas, alimentarias, pues integrando la perspectiva de la agroecología, de la bioseguridad integral y de la economía social y solidaria para fortalecer la soberanía alimentaria en México, ¿no? Antes de empezar, pues me gustaría plantear la pregunta clave que es quién decide cómo producimos y cómo consumimos los alimentos, ¿no? Y pues bueno, la respuesta a esto tiene varios temas fundamentales, entre ellos pues el cuidado del ambiente, la conservación de la biodiversidad, el fortalecimiento de las comunidades rurales, la construcción de sistemas alimentarios más justos y sostenibles, ¿no? Que es parte de lo que ya las compañeras previamente nos han compartido. Y pues bueno, sabemos que los retos que tienen los sistemas agroalimentarios son fuertes, ¿no? El cambio climático, la degradación de suelos, la pérdida de biodiversidad, la dependencia de insumos externos, transforman la manera, no están transformando la manera en que se producen los alimentos. Y pues en México esto cobra especial relevancia porque México es uno de los principales centros de diversidad biológica y cultural del mundo. Sin embargo, también vemos que hay pues una concentración de los mercados agroalimentarios y hay mayor presión sobre los recursos naturales. Entonces, en este escenario es que la soberanía alimentaria cobra valor como una propuesta que va más allá del simple hecho de producir los alimentos, ¿no? Porque significa pues defender el derecho de las comunidades a decidir qué producen, cómo lo producen, bajo qué condiciones lo hacen, ¿no? Proteger las semillas nativas, valorar los conocimientos tradicionales, fortalecer las formas de organización basadas en la cooperación y la solidaridad. Y pues aquí estas buenas prácticas agrícolas y alimentarias son una herramienta que nos permite vincular estos elementos, ¿no? De la agricultura, de la alimentación y de la soberanía alimentaria. Sin embargo, pues se han limitado a criterios técnicos relacionados solamente con producir más y producir alimentos inocuos, ¿no? Y todos estos aspectos que les comento, pues quedan en un segundo plano. Entonces, lo que yo propongo es repensar estas prácticas desde los principios de la agroecología y de la bioseguridad integral de los organismos genéticamente modificados. Muy bien, entonces, ¿a qué me refiero con esto de las buenas prácticas agrícolas y alimentarias? Pues a este conjunto de principios, técnicas, procedimientos que garantizan alimentos no solamente inocuos, seguros y de calidad, sino que también promuevan la sostenibilidad ambiental y el bienestar de las comunidades rurales. Entonces, entre sus principales objetivos, los que les menciono aquí,
Y como les decía, durante muchas décadas las políticas agrícolas pues han privilegiado la productividad y la ganancia económica más que otras dimensiones fundamentales, ¿no? Entonces, es precisamente aquí donde cobra importancia la agroecología, que es un tema que creo que para los que estamos aquí reunidos, este, es de amplio conocimiento, no necesita explicar mucho de qué es, pero básicamente la agroecología y la bioseguridad integral de los organismos genéticamente modificados, tienen muchos principios en común. Esta visión de bioseguridad integral se ha venido impulsando desde el sexenio pasado. em, y básicamente, pues lo que intentamos es reconocer que las decisiones sobre la gestión de los riesgos de estos organismos genéticamente modificados, no solamente incluye aspectos científicos, sino que también incluya la dimensión ambiental, social, económica y cultural, ¿no? Entonces nos hacemos preguntas como cómo protegemos la diversidad genética del maíz, ¿no? Y de otros cultivos nativos de México. ¿Cuáles son los efectos que podrían tener los flujos génicos entre las variedades transgénicas y las variedades criollas, por ejemplo? ¿O cómo evitar esta dependencia tecnológica? ¿Quién controla las semillas, los recursos fitogenéticos? ¿Cómo garantizamos la participación de las comunidades en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que vemos dentro del enfoque de bioseguridad integral, ¿no? Y bueno, y para que estas acciones sean sostenibles, pues también se necesita de fortalecer las formas de organización económica y comunitaria. Y en este sentido, pues la economía social y solidaria pues nos recuerda que la producción de alimentos no es solamente una actividad económica, no, es una actividad profundamente humana y frente a los modelos basados en la competencia y en la concentración del mercado, pues esta economía propone principios como la cooperación, reciprocidad, justicia social, ¿no? Y en el sector agroalimentario, pues esto tiene que ver con cooperativas campesinas, redes de productores agroecológicos y campesinos, como nos lo mostraba la colega anteriormente, tianguis, mercados locales, bancos comunitarios de semillas, etcétera. Y además se promueve algo muy importante, la construcción colectiva de soluciones frente a los retos que actualmente tiene el sector agroalimentario. Bueno, entonces, pues con todo esto que les he comentado, lo que se propone es repensar estas buenas prácticas agrícolas y alimentarias desde 5 dimensiones, que se las muestro aquí. La ambiental, pues orientada a la conservación de la biodiversidad, a proteger, por ejemplo, los polinizadores, promover el manejo sustentable del suelo, del agua. La dimensión productiva, pues también basada en la diversificación de los cultivos, como sucede con el sistema Milpa, el uso de bioinsumos, la conservación de semillas nativas y criollas. La dimensión social, pues reconocer la importancia de la participación comunitaria, de la inclusión de las mujeres, de los jóvenes, de fortalecer las organizaciones locales. En el aspecto económico, pues impulsar los mercados locales, cadenas cortas de comercialización, modelos de cooperativas. Y en la dimensión de bioseguridad, que es como este elemento nuevo y que les comento que tiene principios comunes a la agroecología, pues incluir también el monitoreo participativo de organismos genéticamente modificados, la trazabilidad de las semillas, la evaluación integral de los riesgos, ¿no? Porque de manera conjunta, pues se puede hacer una propuesta para construir sistemas agroalimentarios más resilientes, más sostenibles y más justos. Y ya para concluir, pues algunas reflexiones finales, como pues tener en cuenta que la sostenibilidad del campo en Latinoamérica, México, requiere ir más allá de la productividad, ¿no? Y tal vez requiere integrar la agroecología y también estos aspectos de bioseguridad de OGMs
y de la economía social y solidaria. También pensar que la soberanía alimentaria implica también proteger las semillas nativas, proteger el territorio, el patrimonio biocultural, o sea, los saberes asociados a esta biodiversidad que hay en el país y que le da identidad al país. También, pues pensar que la agroecología y este enfoque de bioseguridad ofrecen herramientas complementarias, son complementarias para enfrentar estos desafíos ambientales, sociales y económicos que tienen los sistemas agroalimentarios. Y finalmente, defender la soberanía, pues significa poner en el centro de nuestras decisiones la vida, la naturaleza, las futuras generaciones, ¿no? Porque pues hablar de alimentos no es solamente hablar de producción o de mercados, sino también de cultura, de territorio, de justicia y del futuro que queremos construir de manera colectiva. Pues creo que muy apresuradamente por el tiempo, estas eran las ideas que les quería compartir. Muchísimas gracias por el espacio, ¿no? Y estoy atenta a, pues, a dudas, retroalimentación, etcétera. Gracias. No, gracias, Nancy. Gracias. Gracias, Nancy. También gracias a Leslie, a Griselda y a Mayra. Y también gracias por atenerse al tiempo. Podemos gozar de unos minutos para hacer una retroalimentación o preguntas. Eh, entonces están compañeros que nos acompañan aquí en la sala, compañeros de Zoom, eh, para poder entonces iniciar un intercambio y algunos comentarios. Yo tendría una pregunta para nuestras cuatro compañeras. La bióloga Leslie salió, entonces solamente nos acompaña la maestra Giselda, la doctora Nancy y la doctora Mayra. Eh, en una, en la parte de la maestra Leslie, nos presentaba la soberanía alimentaria y haciendo una distinción entre prácticas campesinas y prácticas agroecológicas. Entonces, estamos en la mesa 3, soberanía alimentaria y economía social y solidaria. Yo quisiera preguntar, ya dado por el tiempo, la doctora Mayra no pudo concluir, pero ¿cuál sería esta relación entre la biotecnología, tomando en cuenta a la economía social y solidaria? Para la parte de la doctora Nancy, sobre esta que nos hablaba de repensar las prácticas, eh, la economía social y solidaria, ¿cómo puede asociarse a esas buenas prácticas alimentarias desde la agroecología? Y finalmente, para la maestra Griselda Arroyo, cuando hacía usted una distinción entre práctica campesina, hablando de los rendimientos y la producción, y las prácticas agroecológicas, se hacía una distinción entre la organización del trabajo. Entonces, podemos pensar que la economía social y solidaria ofrece esta manera de organizar distinto al trabajo y las prácticas agroecológicas, temas relacionados con el rendimiento y la producción. Entonces, les voy a agradecer en 2 minutos, si no hay otra pregunta, otro comentario, poder abordar estas inquietudes personales. Si gustan, empezamos en el orden contrario. Escuchamos primero a Nancy, después a Mayra y finalmente a Griselda. Si dejamos de compartir. Si deja, si dejamos de compartir, Nancy, por favor. Otra vez. Sí, un Bueno, segundito. eh,
si iniciamos con Mayra. Buenas tardes. Sí, claro, ¿me escuchan? No. Entonces, iniciamos con Griselda. Buenas tardes, ¿me escuchan? Bueno, creo que desde la economía, desde la economía social y solidaria, toda esta parte de organización sí se puede y creo que desde la práctica, desde la parte de la agroecología, existen aportaciones que pueden ayudar a disminuir el trabajo a partir de diferentes formas de combinar los recursos e incluso compartir hasta innovación tecnológica relacionada a la agroecología para disminuir la carga de trabajo e incluso dentro de la agroecología, una de las cuestiones es muy política, ¿no? Creo que incluso se pueden generar organizaciones que como apoyen a la parte o las comunidades campesinas en la milpa en los momentos que requieren más trabajo y en la cual creo que también ahí pueden participar las universidades, las organizaciones no gubernamentales, es decir, dentro de desde la parte de la agroecología, el peso político puede contribuir porque puede ayudar a disminuir, ¿no? Porque tampoco es cargarle todo el peso del cuidado de los ecosistemas a los propios campesinos que ya tienen trabajo en general y que es una responsabilidad desde la parte social y de la sociedad en común, ¿no? Entonces, creo que al ser una economía social y solidaria, se puede aportar con nuevas formas en la organización del trabajo, obviamente respetando la parte cultural, la parte del trabajo que los propios campesinos hacen en sus parcelas, ¿no? Entonces, yo le veo desde esa parte una conexión muy importante y donde la sociedad puede contribuir a esas áreas que se requieren mucho, ¿no? Gracias, maestra Griselda. No sé si... Bueno, No, yo estoy acá. Sí, ¿me hola, oyen? hola. No sé si la doctora Nancy o la doctora Mayra. Yo sí Sí, los escucho, ¿me escuchan? No, pero sí me escuchan a mí. Sí, se está grabando. Es que como cuando sale alguien, el otro se queda como host. Ahora tengo todo el poder, porque ya no está muteado en nada. No, pero no sé si me escuchen, estoy preocupado. Estás sí. hablando. No, no te escuchamos. Mm. Un segundo, por favor. Gracias. Listo. Perdón. Buenas tardes. En mi caso hablé sobre el ayocote. Comento que nosotros somos una de las alianzas de un NODES que se llama Desarrollo Agroalimentario aquí en el estado de Puebla. Entonces, parte de las actividades que hacemos, no solamente desde mi perfil, es la parte de apoyar el uso, aplicación, tanto en desarrollo de nuevos productos como buscar alternativas biotecnológicas para aplicaciones biotecnológicas de este cultivo prioritario para que podamos apoyar a los productores. Eso hablo desde mi perfil. También dentro del NODES contamos con perfiles que apoyan al cómo capacitarlos para pues, poder promover este cultivo porque esa es una de las problemáticas que los productores nos dicen, es que pues ellos lo siguen cultivando por cuestiones bioculturales, que lo consumen, sin embargo, para llevarlo a una escala de comercialización ya es un poquito más complejo por lo que les mencionaba, el tamaño, sin embargo, es un recurso natural con un gran potencial biológico y también tecnológico, porque mencioné que tiene propiedades tecnofuncionales que se pueden, bueno, utilizar para el desarrollo de diversos productos. Nosotros como NODES tenemos esa labor de capacitar a los productores y tratar de apoyarles en el sentido de vincularlos y difundir y divulgar
la importancia de este cultivo para poderles pues otorgar ese valor agregado a un cultivo pues tradicional, ancestral también, que es parte del género Phaceolus. Bueno, ¿me Hola. escuchan? Bueno, en mi Por caso, favor, adelante. Gracias, doctora Mayra. Vamos a escuchar finalmente a la doctora Nancy. muchas gracias. Bueno, en mi caso, ¿cómo se pueden asociar las buenas prácticas agrícolas y agroecológicas y alimentarias con la economía social y solidaria? Se pueden asociar en el sentido de que ambas están estrechamente relacionadas, ¿no? Ambas buscan fortalecer los sistemas productivos, ¿no? Para que sean más justos, más sostenibles y para que estén orientados al bienestar, ¿no? Al bienestar colectivo. Por ejemplo, estas prácticas pueden implementarse mediante cooperativas, por ejemplo, asociaciones de productores que compartan conocimientos y herramientas, ¿no? O también, por ejemplo, la economía social y solidaria que favorece los circuitos cortos de comercialización, los tianguis, los mercados solidarios. Pues en este sentido, los productos obtenidos bajo estas prácticas llegarían directamente a los consumidores, ¿no? Y así se fortalece la economía regional. Entonces yo creo que son estos ejemplos de cómo podríamos asociar las prácticas con la economía social y solidaria. Pienso que se necesita mucho impulso de parte de la política del país, eh, desde el gobierno federal incluso, así como se ha estado haciendo con otros programas como Producción para el Bienestar, etcétera. Sin embargo, si empezamos a llevar el mensaje y a multiplicarlo de ligar esto de la agricultura y la salud, la alimentación, yo creo que podría tener mucho impacto en el territorio, ¿no? Es creo que la respuesta que le puedo dar. Y, y le agradecemos. Con esto damos fin a nuestra mesa simultánea número 3, Soberanía Alimentaria y Economía Social y Solidaria, como parte del quinto foro Repensar la Economía Social y Solidaria. Una disculpa por la parte técnica, siempre hay un riesgo al usar estos medios de comunicación, pero agradecemos su tiempo, su escucha y también la compartencia. Que pasen buena tarde y hasta pronto. Muchas gracias a ustedes. Buena tarde a todos.